Hola a los seguidores de Ámbito Jurídico, soy Juan Carlos Portilla, profesor de Derecho Internacional en la Maestría de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada el 24 de febrero de 2022, ha desencadenado una de las crisis más graves en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, es relevante resaltar los principales aspectos legales de tipo internacional relacionados con la invasión, abordando los siguientes aspectos. 1. Actualmente Colombia tiene asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente. De esa manera, Colombia debería incentivar el diálogo entre Rusia y Ucrania para lograr un cese al fuego y una paz sostenibles con garantías de seguridad para Ucrania, sin necesidad de formalizar su ingreso a la OTAN, que es una de las preocupaciones de Putin. Al mismo tiempo, Colombia debería seguir criticando la invasión rusa porque esta viola la Carta de las Naciones Unidas e insistir que si se tolera esta agresión, se debilita la seguridad en todos los estados, incluyendo los del sur global. 2. Litigios ante las Cortes Internacionales. Pocos días después del inicio de la invasión, Ucrania presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Rusia, alegando que Moscú utilizó falsamente el argumento de la prevención del genocidio en la región de Donbass como pretexto para la invasión, en violación de la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. En marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales ordenando a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania. Sin embargo, Rusia rechazó la competencia de la Corte. En febrero de 2024, la Corte Internacional de Justicia se declaró ampliamente competente para juzgar la mayoría de los aspectos del caso. Este litigio sigue su curso. Otros litigios ante la Corte Internacional de Justicia, uno muy importante relacionado con la financiación del terrorismo. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia en el caso presentado por Ucrania sobre la financiación del terrorismo y la discriminación racial en la región de Crimea. La Corte concluyó que Rusia incumplió su obligación de investigar la financiación del terrorismo. 3. Investigaciones en la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin. Emisión de la orden de arresto contra Putin. La Corte Penal Internacional abrió formalmente la investigación sobre Ucrania tras la remisión de 38 estados parte de la Corte Penal Internacional y la aceptación de jurisdicción por parte de Ucrania de la Corte Penal Internacional. Aunque ni Ucrania ni Rusia han ratificado el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, Ucrania aceptó la jurisdicción de esta Corte Penal Internacional por crímenes cometidos en su territorio desde el 2014, lo que ha permitido la cooperación plena de las autoridades ucranianas en la investigación. El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por su presunta responsabilidad por la deportación y traslado ilegal de niños ucranianos desde territorios ocupados hacia Rusia, lo que constituye un crimen de guerra. Por supuesto, la orden fue comunicada a los 124 estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, quienes están obligados, incluyendo Colombia, a detener y transferir a Putin si éste se encuentra en uno de esos
territorios. Pese a la orden de arresto, Putin ha realizado múltiples viajes oficiales a países firmantes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sin que se haya concretado su detención, lo que evidencia las limitaciones prácticas de la Corte Penal Internacional para hacer cumplir sus mandatos en ausencia de cooperación estatal. Cuarto, las víctimas de crímenes internacionales en Ucrania pueden acceder a la justicia a través de la Corte Penal Internacional, que investiga los crímenes que se han venido cometiendo en el territorio de Ucrania y que caen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional permite la participación de las víctimas en los procedimientos y contempla mecanismos de reparación, aunque su alcance es limitado y depende esencialmente de la condena de los presuntos responsables de estos crímenes que caen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En diciembre de 2025, 35 países respaldaron la creación de una Comisión Internacional de Reclamación para Ucrania, con sede en La Haya, y encargada de evaluar y decidir sobre solicitudes de reparaciones por daños causados por la invasión rusa. Ya existen más de 80.000 solicitudes de indemnización a esta comisión presentadas por particulares y organizaciones que se dicen llamar víctimas de este conflicto. El objetivo es crear un fondo de indemnización coordinado por el Consejo de Europa, aunque persisten desafíos legales y políticos para el uso de activos rusos congelados como fuente de financiamiento para la reparación de las víctimas de este conflicto internacional. Quinto, estadísticas del conflicto. Según la ONU, desde el inicio de la guerra a hoy, se han registrado un poco más de 15.000 civiles muertos, que incluyen 766 niños que tienen una protección especial bajo el derecho internacional. La mayoría de estas víctimas son civiles, el 87% del total de las víctimas. La guerra ha provocado la mayor crisis de desplazamiento en Europa, óigase bien, desde la Segunda Guerra Mundial. Según cifras oficiales, a finales de julio de 2024, habrían más de 6 millones de refugiados ucranianos registrados en Europa y más de 3.7 millones de desplazados internos debido a la guerra dentro de Ucrania. Finalmente, desde 2022, la Unión Europea, Estados Unidos y otros gobiernos han impuesto sanciones muy severas personales a Putin, funcionarios del Kremlin, empresarios amigos de Putin y propagandistas del régimen de Putin. Las medidas incluyen la prohibición de viajar, la inmovilización de activos y la prohibición de facilitar fondos o realizar transacciones con personas y entidades sancionadas. Pero la guerra continúa. Gracias.